Muy buenos días. En este domingo especial queremos nuevamente encontrarnos en torno a su palabra. Estamos ya en el 10º domingo después de Pentecostés y con gran alegría queremos celebrar este encuentro con su palabra y ser fortalecidos en su fe. Vamos a comenzar entonces nuestro culto invocando su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón arrepentido y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, hacedor de los cielos y de la tierra. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Oh Dios todopoderoso y misericordioso Padre, yo pobre y miserable pecador, te confieso todos mis pecados e iniquidades, por los cuales te he ofendido y he merecido tu castigo, tanto en esta vida temporal como en la eterna. Estoy afligido en mi corazón por estos pecados y me arrepiento sinceramente. Te suplico por tu infinita misericordia y mediante la santa, inocente y amarga pasión y muerte de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te dignes tener misericordia de mí, pobre pecador. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo y por medio de Él nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Jesucristo, Dios les concede el poder de ser hijos e hijas suyos y les concede su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Vamos a leer también en forma antifonal el Salmo del día, que está basado en el Salmo 18, desde el versículo 1 hasta el 6. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligadura de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Queremos también en el día de hoy compartir el Santo Evangelio, que está basado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, ahí desde el versículo 22 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús,
Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queremos así juntos unirnos en la confesión pública de nuestra fe a través de las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que la gracia, paz y misericordia de nuestro Dios nos fortalezcan, nos animen en este día en el cual queremos meditar en su palabra y específicamente en el Evangelio de hoy, que encontramos este relato donde Jesús anda sobre el mar hacia los discípulos y calma también la tormenta en la cual ellos estaban viviendo específicamente en este tiempo. Así, Jesús empieza dando varios detalles de lo que nosotros encontramos en el Evangelio del día de hoy. Primeramente, el Evangelio comienza relatando que estaba Jesús ahí con sus discípulos, despide ahora a los discípulos, los sube en la barca, los manda al otro lado de la ribera del mar de Galilea, y él despide también a la multitud y sube a un monte a orar. Sabemos que esto sucede específicamente después del hecho que Jesús había vivido con sus discípulos y con toda aquella multitud que se había reunido con Jesús, donde él había alimentado a 5,000 hombres a través de los 5 panes y los 2 pescados. Pero ahí en el relato, entonces, tenemos esta característica donde Jesús despide a todos para tener un momento especial, un momento para orar. Y orar siempre fue algo sumamente importante en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Orar era fundamental porque siempre marcaba un hecho importante en la vida de Jesús. Cada vez que se nos relata en los evangelios que Jesús se aparta para orar, después venían momentos especiales dentro de su ministerio. Aunque Jesús tenía esta costumbre de orar constantemente. Y orar es algo fundamental también para nosotros, tener siempre ese espacio de orar, porque orar es ese momento especial donde nosotros nos comunicamos con nuestro Dios, donde exponemos nuestras necesidades, Él nos entiende y también nos responde. Por otro lado, orar es como ese momento donde nosotros recargamos nuestras fuerzas, recargamos nuestras baterías. Es así como justamente la oración fortalece al cristiano, anima en su fe y también en su caminar. Pero Jesús estaba ahí orando y dice que ya era de noche. Los discípulos dice que estaban en la barca en medio del mar y conociendo el mar de Galilea, estando en el medio más o menos, eso sería unos 6 kilómetros de la costa ya, con un viento fuerte, probablemente remando ahí en contra de las olas en aquella noche, en una situación difícil para los discípulos,
en medio tal vez de una pequeña tormenta, ahí Jesús va hacia ellos, camina hacia ellos. Y es cuando Jesús en ese momento revela su naturaleza divina a los discípulos de una manera especial. Pero claro, los discípulos ahí en medio del temor, en medio de la tormenta, sin saber qué estaba sucediendo, cuando ven venir a Jesús, en realidad lo primero que les sale es un fantasma, con mucho temor. Y es ahí cuando Jesús se acerca a ellos y les dice claramente en el versículo 27, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Estas palabras de Jesús son como un bálsamo para aquellos asustados discípulos en medio de la tormenta. Cuando Jesús dice, tengan ánimo, estén animados, no estén temorosos. No soy un fantasma, soy alguien que puede traer alegría, ánimo y fortalecimiento. Y justamente ahí Jesús dice, yo soy. Y este yo soy que Jesús usa, lo usa también varias veces y se nos relata también en el Evangelio de San Juan, específicamente los yo soy de Jesús son énfasis específicamente a revelar quién era Él en verdad. Porque este yo soy usado en el Antiguo Testamento no era otra cosa que el nombre de Dios. Cuando se preguntaba quién era Dios, específicamente Moisés y todos los profetas siempre respondían el yo soy. Así, este yo soy, Jesús está diciendo, yo soy el Dios verdadero. Yo soy el que tiene las respuestas ante todos los temores, dudas y también ante la tormenta que ellos estaban viviendo. Y por otro lado le dice, no temáis, no tengan miedo, tengan fe, tengan confianza en la obra que nuestro Dios nos trae. Y es ahí cuando, al reconocer a Jesús, Pedro, valiente enseguida, dice, si eres, permite que yo vaya a ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro salió de la barca, caminó sobre las aguas, pero dejó de mirar a Jesús. Cuando deja de mirar a Jesús y empieza a mirar a su alrededor, al viento, a las olas, se va la fe y vuelve el temor, la duda, y es ahí donde Pedro empieza a hundirse. Y ahí enseguida vienen las palabras de Pedro en momentos de angustia, de temor, dice, Señor, sálvame. Jesús automáticamente lo toma de la mano, lo levanta, lo protege. Y lo primero que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí suben a la barca. Estas palabras de Jesús a Pedro son un llamado de atención también para nosotros. Nosotros somos un poquitito como los discípulos de la historia o como Pedro, donde todos nosotros estamos en medio de la barca de la vida, ante las tormentas de la vida, ante los vientos fuertes. Y nosotros sabemos que vivimos situaciones en este mundo de mucha duda, incertidumbre, desconfianza, incredulidad, frente a todo lo que vivimos. Sabemos que si miramos a nuestro alrededor, prácticamente hay más duda y desconfianza que firmeza y fe. Hoy vivimos en un mundo muy complicado, que vive agitado constantemente por los vientos del pecado, con tormentas fuertes y con situaciones difíciles. ¿O no escucharon nunca una frase, bueno, ya no se puede confiar en nadie? ¿En quién vamos a confiar? ¿Con las cosas que están pasando? Sí. ¿O con la violencia que estamos viviendo? ¿Con los casos que conocemos y escuchamos? Ya no se puede salir de noche. ¿Con todo lo que vivimos frente a enfermedades en el mundo entero? ¿Qué
¿qué hacemos? Parece que la duda y la desconfianza toman la mayor parte de nuestra vida. Y más cuando dirigentes, personas que debieran cuidar nuestra situación en el mundo, están ajenos a esto. Y muchas veces preocupados más en sí mismos que en la necesidad del pueblo. Frente a todo eso, vivimos momentos de turbulencia, momentos difíciles. Qué diferente sería nuestra vida si nuestra principal actitud en la vida sería la fe y la confianza. Cambiaría todo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de servir. Pero es eso lo que Jesús le dice a Pedro. Y es la única vez que Jesús dice esto a un discípulo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No es que Pedro no tenía fe, no es que Pedro había abandonado, pero Pedro dejó de poner su mirada en Cristo, dejó de confiar en lo que estaba viendo por medio de la obra maravillosa de Jesucristo. Mira lo que tiene a su alrededor, mira el viento, mira las olas. Y es ahí donde empieza a hundirse. Y estas palabras, Señor, sálvame, son las palabras que muchas veces nosotros también decimos en momentos difíciles de la vida. Cuando sentimos que realmente estamos en una tormenta difícil y no sabemos qué hacer. Cuando las cosas se ponen difíciles en esta vida, generalmente clamamos al Señor. Y ¿saben qué? Nuestra vida en realidad es una vida que va a estar llena de tormenta, de vientos y de caminos difíciles. Pero las tormentas nos acercan a Cristo. Las tormentas nos hacen reconocer que solos no podemos, que necesitamos y dependemos específicamente de Jesús. Y cuando nosotros ahí vemos la obra maravillosa de Jesucristo marcada en este mundo y en nuestra vida, como también la que vivieron los discípulos, porque dice en el versículo 32 que cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y es ahí cuando todos adoraron a Jesucristo y dijeron, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Jesús también nos hace pasar por las tormentas, nos hace comprender que sin Él nosotros no podemos, y también espera que nuestra confesión de fe sea firme, con una confianza puesta en su obra maravillosa, que vino a este mundo para rescatarnos de las tormentas del diablo, del pecado, de nuestra propia carne, y para llevarnos a ese puerto seguro que es la vida eterna y la vida por siempre con Cristo Jesús. Hombre de poca fe, esas son unas palabras que Jesús usa también para nosotros hoy. Muchas veces confiamos más en nosotros mismos que en Cristo Jesús. Y es una llamada de atención en el Evangelio el día de hoy. No pongamos nuestra confianza ni en nosotros mismos ni en las cosas de este mundo, sino en Cristo Jesús. Y saber que en Él y que en su palabra podemos confiar. Que realmente en el día de hoy nosotros, al escuchar estas palabras, podamos ser animados de tal manera para que en las tormentas de esta vida podamos mantenernos firmes con la mirada precisa en Cristo Jesús. Que Él sea el que nos lleve tranquilos al puerto seguro al cual anhelamos, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa tarea de caminar junto a Él, de mantenernos firmes y de no dejar que las tormentas de la vida, estos vientos que van y que vienen, nos aparten de su voluntad. Mantengámonos firmes a Él, proclamando su nombre, anunciando sus verdades, y que nuestra vida sea un testimonio firme de que proclamemos siempre de que Él es el Hijo de Dios, en el cual confiamos, en el cual esperamos, en el cual también están puestos nuestra mirada y nuestro caminar,
En Cristo Jesús, que así sea. Amén. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Misericordioso Dios, en tu buena voluntad, que abrazaste a toda la humanidad por medio de los brazos extendidos de tu Hijo Jesús en la cruz, ahora extiende también tus brazos paternales para abrazarnos nuevamente en este día, para abrazarnos en medio de las tormentas que vivimos, para fortalecernos e invitarnos a adorarte, a santificarte y a proclamar constantemente que tú eres nuestro Señor. Te pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que conduzca nuestros caminos hacia ti en humildad, en servicio y en amor. Señor, te pedimos que nos fortalezcas de tal manera que siempre podamos confesar tu nombre en todo lugar, con una fe fortalecida en ti y en tu palabra. Señor, no permitas que las tormentas de estas vidas afligen nuestro corazón. Por eso te pedimos por todos aquellos que viven afligidos, dolidos, apartados. Haz que tu palabra nuevamente encienda en sus corazones la fe verdadera de la confianza y del amor. Así, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos por todo lo que vivimos, por las tormentas de la vida, por las dificultades, por los temores, para que realmente en nuestros corazones pongas verdadera sabiduría y podamos realmente proclamar tu nombre. Así, ayúdanos, por medio de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos, que nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Así, de esta manera nosotros culminamos nuestro culto en este domingo, que realmente podamos ser fortalecidos en la fe, que frente a las tormentas que vivamos podamos siempre estar unidos y puesta nuestra mirada en Cristo Jesús. Que el Señor nos anime en este domingo, sean todos así, gratamente fortalecidos en Él, en su palabra, y vamos a terminar entonces nuestro culto con el siguiente himno.